Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada, este podcast en el que hacemos el mejor intento posible por acercarnos a la ciencia, a la filosofía, a la epistemología y a la metodología de la investigación, siempre con una vocación de divulgación, de tratar de volver simple lo complejo y a la vez avanzando sobre una diversidad de temas que, de alguna manera, siempre están conectados. Y en este episodio, así como nos hemos metido con alguna que otra peli, con algún que otro documental o serie, vamos a tomar un libro que anda dando vueltas hace un tiempito, que llegó a mis manos hace poco y que creo que aporta mucho en tanto aborda la realidad científica desde, en este caso, desde la literatura. Con lo cual me parece buena oportunidad para compartir algunas ideas por acá y por supuesto abrir el diálogo. Así que acá estamos para dedicarle este episodio a Un verdor terrible, un libro de Benjamín Labatut, un escritor chileno que se editó en el año 2020. Pero algo importante, como cada vez que nos hemos metido con una serie, con una peli, la intención es no hacer ningún tipo de spoiler, con lo cual si no leyeron el libro no hace falta que pausen, no hace falta que abandonen el episodio, tal vez incluso todo lo contrario, porque la intención es siempre que, si les interesa lo que escuchan, pueden ir a complementar con, en este caso, el libro de Labatut directamente. Y como siempre, rápidamente les agradezco que más allá de por donde sea que estén escuchando, que puede ser por YouTube, por Spotify o por cualquier otra plataforma de podcast, que se puedan suscribir al canal, que es algo súper sencillo, pero que a la vez al proyecto le ayuda un montón. Después, por supuesto, toda interacción suma, tocar la campanita, dejar un me gusta, comentar, este tipo de cosas le aporta muchísimo a la visibilización del podcast, a que le llegue a más gente también, con lo cual, si pueden, si se animan a comentar, yo les agradezco muchísimo de antemano. Textos. Siempre en este momento doy la referencia a los textos sobre los cuales se basa el contenido del episodio. Acá, la referencia nos queda un poco directa, ¿no? Ya la dije recién, pero como lo que abunda no daña, estamos hablando del libro Un verdor terrible de Benjamín Labatut, Un verdor terrible, editado en el año 2020 por la editorial Anagrama. Ahora, después, si ustedes quisieran ampliar lecturas, profundizar, el propio autor sobre el final del libro hace una recomendación de otros libros y artículos, entre los que se destacan un montón de autores conocidos, ¿no? Por hacer una selección: Walter Moore, Schrödinger, Einstein, Bohr, en fin, hay más, pero la lista es un poco amplia y en verdad refiere más que nada a material histórico, porque recordemos que este libro de Labatut aborda la realidad científica pero desde la literatura. ¿Qué tipo de literatura? Ya nos metemos en eso enseguida. Y en verdad podríamos empezar por hablar un poquito de su autor, como para contextualizarnos también. Benjamín Labatut es un escritor y periodista chileno que en verdad nació en Rotterdam, en Países Bajos, y que después de vivir algunos años de su infancia entre las ciudades de La Haya, Buenos Aires y Lima, a los 14 años se establece en Santiago de Chile, donde después estudia periodismo. Y si bien tuvo otras producciones antes, es Un verdor terrible el libro que de alguna manera lo pone en la escena internacional. Pensemos que se tradujo a 22 idiomas, con lo cual le fue muy bien a este libro, ¿no? Y es un poco por eso mismo, y obviamente por la pertinencia temática que tiene para el contexto del podcast, es que tenía interés en darle un lugarcito. Después tiene también otros dos libros, y digo después porque es lo último que publicó, ¿no? Lo que publica después de Un verdor terrible. Uno de esos textos es La piedra en la locura, que es del 2021, y Maniac, que es del 2023, y que también este último me lo han recomendado mucho y le tengo ganas. Veremos si en algún momento también lo traemos para estos lados para reseñarlo o para comentarlo. Bien, el libro contiene, y esto ya dicho por su propio autor, un ensayo que no es ensayo, dos textos que tienen la forma de cuentos, una novela corta y algo parecido a una crónica autobiográfica. Y todos estos episodios, podríamos decir, son protagonizados por científicos que de alguna manera vivieron algún tipo de tormento. Algo que me parece bueno para comentar
para traer en este momento es que sobre el final del libro hay una aclaración que hace el propio Benjamin Labatut sobre cómo fue pensada la obra en general. Dice: esta es una obra de ficción basada en hechos reales. La cantidad de ficción aumenta a lo largo del libro, mientras que en Azul de Prusia, que es el primero de los textos, ¿sí? Se llama así, Azul de Prusia. Retomo. Mientras que en Azul de Prusia solo hay un párrafo ficticio, en los textos siguientes me tomé mayores libertades, tratando de permanecer fiel a las ideas científicas expuestas en cada uno de ellos. Y es súper interesante esto, ¿no? Porque de alguna manera es como el mago develando el truco, ¿no? Pero también develando la media, porque nos dice que cada vez hay más ficción, pero por supuesto no nos especifica cuándo o en qué particularmente. Buscando sobre esto, encontré una entrevista que le hacen a Labatut para la BBC, donde él dice, y también cito textual: está claro que uno puede separar la realidad de la ficción en un libro como el mío, pero cuando se logra, tanto la ficción como la realidad se empobrecen. Eso ocurre por la sencilla razón de que esas dos cosas están entrelazadas en nuestra experiencia cotidiana. Cada momento que vivimos, cada experiencia y percepción que tenemos contiene aspectos reales y objetivos y otros que son ficticios, imaginarios o narrativos. Escribir es un acto de traición y es, de cierta forma, imperdonable, porque uno al escribir se ve obligado a alterar la realidad, a deformar la historia, a pervertir a tus personajes sencillamente porque crees o porque quisieras creer en una verdad superior. Y ante ese ídolo se sacrifica todo. Y ahí termina la cita. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el libro precisamente está inspirado en la realidad, porque además los personajes que aparecen, los hechos que se narran son reales, pero esto quiere decir que hay una operación literaria para abordarlos, y que en esa operatoria lo que tenemos que tener claro es que lo principal es la ficción. Porque al fin y al cabo, la trama de cada texto, la cuestión narrativa que hila suceso con suceso, se da gracias a la ficción. No los datos duros, ni la ciencia por sí misma, sino a la ficción, a los pensamientos e historias personales que llevaron a los protagonistas de cada uno de estos relatos a encontrarse con sus grandes descubrimientos. Y esto, por supuesto, es el resultado de la mano de Labatut para contar estas historias, ¿no? Ahí radica la proeza de este buen hombre, en precisamente saber cómo contarnos estos eventos históricos que además por momentos serían inentendibles para la mayor parte de la población por involucrar mecánica cuántica, teoría de la relatividad, química y demás, ¿sí? A lo que voy, la proeza de esta operatoria literaria de la que venimos hablando es tan grande que permite que alguien que tenga un mínimo conocimiento de cualquiera de estos eventos, de cualquiera de estos temas, pueda seguir la trama y pueda terminar entendiendo a la perfección qué pasó, por qué y cuáles fueron las consecuencias. Y es, además, en esta operatoria donde se ponen sobre la mesa los otros temas del libro. Y a propósito digo los otros, porque por ahí con toda esta intro apuntando hacia descubrimientos históricos, por ahí queda la idea de que esa es la temática. Pero no, obviamente está ahí, ¿no? Pero si se quiere, hay un hilo conductor que es lo que pasa entre la genialidad y la locura, entre esas revelaciones científicas y la mística de estar ahí siendo uno quien se encuentra con semejantes revelaciones, y sobre todo la respuesta, es decir, la reacción de estos personajes ante lo misterioso, ante lo incomprensible. Porque no podemos desconocer que muchas veces, incluso en comunidades científicas muy especializadas que profundizan en el estudio de un objeto puntual, desconocen muchos fundamentos en sus campos de estudio. Entonces, ¿qué pasa cuando nos topamos con lo incomprensible? Y esa es, creo yo, y esto ya es una valoración absolutamente personal, ¿no? Creo yo que es una de las aristas más fuertes del libro. Y bueno, con esto dicho les propongo hacer un pequeño doble clic en cada uno de estos textos que componen el libro para comentar brevemente de qué tratan. El primero de los relatos, que como decíamos hace un ratito nomás, se titula Azul de Prusia, describe el desarrollo de las armas químicas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es tal vez
Además, el relato por el cual se hizo más conocido el libro, ¿no? Además, Azul de Prusia es en realidad el nombre que recibe un pigmento del siglo XVII que se populariza en su momento entre la clase burguesa europea por el color que brindaba, ¿no? Un color que además hasta el momento no era tan fácil de obtener. Y retomando esta idea de ser el, entre comillas, menos ficticio de todos los relatos, es un cuento sin protagonistas, porque la historia va avanzando, así medio de manera omnisciente, dando saltos por distintos hitos históricos y personajes que van hilando el relato. Y el punto clave es que a partir de ese pigmento azul, Wilhelm Schell desarrolla el cianuro, que más allá de ser una sustancia química que tiene muchos usos industriales, tiene toda una contrapartida en tanto sustancia tóxica. ¿Sí? Se la usa mucho en la agroquímica, por ejemplo, y el efecto colateral de la intoxicación de aguas y suelos es tremendo. El cuento sigue avanzando en esta recapitulación histórica, trayendo también la historia de Fritz Haber, un químico alemán de familia judía, que es quien desarrolló, junto a Carl Bosch, un método para aislar el nitrógeno del aire que posibilitó, entre otras cosas, el avance en la creación de fertilizantes, que también rebota en una producción de vegetales a niveles industriales, a niveles masivos, sin precedentes, y en el Premio Nobel de Química del año 1918. El lado B de esta historia es que este descubrimiento también permitió el desarrollo de las primeras armas químicas. De hecho, es por el gas mostaza, que también es hijo de esta tecnología, que en 1925 se firma el Protocolo de Ginebra, que prohibía el uso de armas químicas en general en la guerra, y que fue un pacto que incluso Hitler acató en el campo de batalla. Y digo un poco a propósito esto de acató en el campo de batalla, porque por fuera, principalmente en los campos de concentración, sí se utilizaron armas químicas para el exterminio masivo, tanto de judíos como de enemigos políticos. La vuelta de la historia es que entre esas víctimas de los campos de concentración hubo familiares del propio Bosch por ser judío, como decíamos recién, ¿no? Tremendo. Segundo cuento del libro, La singularidad de Schwarzschild, también trata de vidas que están atravesadas por la guerra, porque tiene como protagonista a Karl Schwarzschild, un físico judío alemán que, por ahí les suena de las ecuaciones de Schwarzschild. Un pequeño paréntesis, ¿no? A mí me mata cómo estos personajes, a medida que iba leyendo el libro, me mata que la mayoría de estos personajes son conocidos por sus descubrimientos, ¿no? Pero cuando son de segunda línea, y me refiero, no son Einstein, no son Turing, que de ellos sí por ahí hemos visto alguna película o conocemos alguna biografía un poco mejor. Con los de segunda línea a mí me pasa esto: Schrödinger es el del gato, Schwarzschild es el de las ecuaciones y bueno, creo que se entiende, ¿no? Sigo para no irme por las ramas. Precisamente, Schwarzschild resuelve las ecuaciones de la relatividad general el mismo año que Albert Einstein las propone. Y eso es lo que lo catapulta, lo pone de alguna manera en el escenario internacional. Y parte de lo más loco de su historia es que todo ese desarrollo lo hace metido en una trinchera alemana mientras combatía. Porque él era soldado durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Increíble también esta historia. Y bueno, Schwarzschild también descubre de manera totalmente involuntaria e imprevista que las ecuaciones de Einstein sugieren algo que actualmente conocemos como agujeros negros, y que es un fenómeno que a lo largo de la historia cautivó tanto a científicos como a no científicos, ¿no? Porque esta lógica de tener una densidad tal que nada escapa de su fuerza de gravedad es tremenda y tremendamente abstracta también, ¿no? Esto de que ni la luz se les escapa es de una abstracción total, que, bueno, Schwarzschild además compara con la escalada, con la espiral de violencia que envuelve al continente europeo para la época, de la cual, como si de un agujero negro se tratara, pareciera que, bueno, no se puede escapar. El tercer relato, que se llama El corazón del corazón, cuenta la historia de Alexander Grothendieck, un matemático francés que sentó las bases para la geometría algebraica, que es una rama de la ciencia que posteriormente, para que se den una idea, sirvió para desarrollar la codificación y la transmisión de distintos flujos de datos, tanto en medios de comunicación como ya más adelante en internet, y es lo que permite que
ustedes, por ejemplo, puedan estar en este momento escuchando este podcast. Así que muchas gracias, Alexander Grothendieck. Y bueno, este tipo también tuvo una vida muy política porque fue hijo de una pareja de anarquistas, porque estuvo involucrado también en los movimientos sociales que más movilizaron a la población en los años 60. Estuvo en las protestas, por ejemplo, contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Y también fue un activista muy importante para todo lo que fue el pacifismo y el ecologismo, ¿no? Siempre hablando de aquella época, siempre hay que ponernos con la cabeza mirando para aquella época. Y Grothendieck tiene una desilusión grande que en un momento lo hace incluso abandonar el mundo académico porque se da cuenta que el instituto en el que trabajaba recibía fondos del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa francés. ¿Se entiende, no? No de una entidad científica, no de una entidad educativa, no de un privado tampoco. Directamente del Ministerio de Defensa. Porque obviamente había intereses cruzados por cualquier desarrollo que se pudiera hacer y que sirviera para precisamente aplicar en la guerra. Entonces, bueno, su visión política de la situación lo lleva a despegarse también de la investigación formal, de la investigación institucionalizada, porque después de esto el tipo se recluye y bueno, sigue un poco por la suya. Y bueno, en este contexto nunca queda del todo claro si sus acciones eran dirigidas por convicciones políticas muy fuertes o si estaba realmente al borde de la locura. O bueno, lo que creo yo y creo que Labatut también es que había un mix ahí, ¿no? Un mix de las dos cosas. Es decir, tenía convicciones y estaba un poco chapita también. Por último, tenemos a Cuando dejamos de entender el mundo, que es un relato que se enfoca en los trabajos que permitieron de alguna manera avanzar, plantar, podríamos decir, los pilares fundamentales de la mecánica cuántica. Y me parece importante hacer un alto acá y mencionar que la mecánica cuántica trata de explicar las propiedades de las partículas subatómicas. Del otro lado del ring tendríamos a la teoría de la relatividad, que la mencionábamos recién, y que se encarga de explicar los comportamientos de los objetos de gran tamaño, ¿sí? De gran masa. Y el ejemplo que tenemos a mano siempre son los planetas y las estrellas. Y en ese sentido, la cuántica representa un capítulo singular en la historia de la ciencia, porque la ciencia no termina de dar explicación acerca de por qué el mundo cuántico actúa como actúa. Porque, digamos, la naturaleza de la cuántica muchas veces parece arbitraria porque justamente no es posible predecir el comportamiento de las partículas con precisión. Y lo rico, lo que Labatut exprime para armar el relato, es que por primera vez desde que Newton postula sus leyes de movimiento, la ciencia se topa ante una situación en la que en principio no se entienden los fundamentos que rigen a la naturaleza. En ese escenario vemos envueltos a Schrödinger, a Heisenberg y a de Broglie haciendo avanzar la trama a partir de sus distintos desconciertos. Por último encontramos un epílogo al final del libro donde Labatut hace algunas aclaraciones, como esta que leíamos más al principio sobre la cantidad de ficción, ¿no? Y con eso se permite de alguna manera darle cierre al libro. Y bueno, como decía antes, esto es de manera general y sin spoilers una mirada sobre Un verdor terrible, pero de más está decir que si les atrapó esta idea de la ciencia narrada desde estas ficcionalizaciones, o si les pica el hecho de conocer un poco más en profundidad alguna de estas historias que Labatut eligió para su libro, por supuesto la recomendación es ir directamente a la lectura, ¿no? Y después, obviamente nos sirve también como invitación a pensar en estos temas transversales, ¿no? Temas que ya nos han ocupado en otros episodios y que son súper vigentes en torno al desarrollo de la ciencia. Desde lo puramente científico, pero también desde lo ético, que nos lleva a las preguntas de siempre. ¿Quiénes hacen ciencia? ¿Para qué la hacen? ¿Quiénes la financian? ¿Sí? ¿Quiénes pagan por esa ciencia? Tenemos ahí en el medio el ejemplar del Ministerio de Defensa financiando a Grothendieck, ¿no? ¿Quiénes se benefician de los resultados? Como solemos decir, acá no hay blancos y negros, sino que en general tenemos muchos matices, y este tipo de reflexiones es lo que, al fin y al cabo, me pareció un buen motivo por el cual dedicarle un episodio a este libro y retomar el trabajo de distintas personas que empujaron diferentes avances que transformaron a la humanidad, pero que de alguna manera
en su mayoría no ponderaban la importancia, o bueno, el rebote, ¿no? La amplificación y aplicación que tuvo cada uno de estos descubrimientos en la posteridad. Y bueno, más allá de los hechos puntuales que se tratan en este libro, también nos viene bien la oportunidad para darle una vuelta a la cosa y volver a reflexionar sobre la responsabilidad de hacer ciencia. Siempre balanceándose, siempre amacándose en esos valores éticos que se supone que nos deberían ayudar a pegarnos a, entre comillas, hacer las cosas bien, o bueno, como me gusta decir, hacer las cosas de la mejor manera posible. Llegamos así al final de este episodio sobre este libro, sea que lo pensemos en términos más de divulgación, en tanto ficción, o bueno, más literal, si tenemos en cuenta los orígenes históricos de todos los acontecimientos que se revisitan, ¿no? Y un poco volviendo sobre lo de siempre, si tienen algún comentario, algún aporte, siempre pueden dejarlo. Y también para quienes tal vez tuvieron la posibilidad de ya leer el libro y tengan ganas de dejar alguna reflexión, por supuesto que ahí les queda la invitación hecha. Como decimos siempre, todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se potencia precisamente del intercambio. Así que bueno, les agradezco por la compañía y nuevamente cumplo en recordar que tanto si están en Spotify como en YouTube, le ayuda mucho al podcast que se suscriban, que activen las notificaciones y además, bueno, recuerden que también está habilitada en YouTube la posibilidad de unirse al canal y dejar un apoyo de manera directa. Van a ver que además del botón de suscripción hay uno de unirse que les permite además tener otros beneficios como acceder a la bibliografía que usamos en cada episodio, tener acceso a pequeños spoilers de lo que viene, en fin, es otra forma también de apoyar al podcast. Y también, bueno, les cuento que podemos vernos por Twitter, por X, que por allá también con la salida de cada episodio voy avisando. Ahí me encuentran como @alebrianza. Recuerden que si el material de este o de cualquier episodio les llega a venir bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten porque absolutamente todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.